A ver, ¿y si un diagnóstico no fuera el final, sino todo lo contrario, el verdadero comienzo? Muchas veces escuchar una verdad que nos incomoda, ya sea en lo espiritual o en lo psicológico, suena casi a una sentencia. Pero ¿qué tal si lo vemos de otra forma? Vamos a clavarnos en cómo esa verdad puede ser, en realidad, la puerta de entrada a nuestra restauración. Y esto, claro, nos deja con una pregunta del millón. ¿Por qué nos da tanto miedo la verdad sobre nosotros mismos? ¿Qué hay detrás de ese pavor a recibir un diagnóstico real, uno que vaya hasta el fondo? Para entender de dónde viene este miedo, fíjense, nos tenemos que ir hasta el principio de todo, a una historia que revela cuál es nuestra primera reacción, casi por instinto: escondernos. Justo después del primer error, el primer impulso humano no fue decir «me equivoqué». No, fue taparse, cubrirse. Ese acto de coser hojas de higuera fue el primer intento de ocultar una vulnerabilidad que antes no existía. Y es un patrón que, híjole, de muchas maneras, seguimos repitiendo hasta el día de hoy. Y fíjense en la primera pregunta de Dios. No es un «¿qué hiciste?», no es un regaño, es una invitación a mirar hacia adentro. Él no pregunta porque no sepa la respuesta, sino para arrancar lo que podríamos llamar un proceso terapéutico del alma. Es, en esencia, la primera pregunta diagnóstica de la historia. Pero esta idea, la de las hojas de higuera, créanme que no es solo una historia de hace miles de años. De hecho, tiene un nombre y una explicación muy clara en la psicología de hoy. La neuropsicología le llama enmascaramiento. Es básicamente un mecanismo de defensa con el que ocultamos las partes de nosotros que se sienten vulnerables para que nos acepten o para evitar que nos rechacen. Y la verdad, es un esfuerzo súper agotador. Y es que, piénsenlo, así como algunas personas imitan conductas sociales para poder encajar en un grupo, en el ámbito espiritual pasa algo muy parecido. Se puede fingir que todo está de maravilla, a lo mejor soltando frases muy espirituales, muy correctas, pero por dentro las heridas siguen ahí sin tocar. Hay un texto en Jeremías que lo dice de una forma, vaya, que cala hondo. Es el peligro de ponerle un curita a una herida profunda, de andar diciendo paz, paz, cuando en realidad por dentro hay una guerra. Y es que, mientras se siga negando el problema, la transformación real simplemente no puede empezar. Ok, entonces, si ya vimos que nos escondemos, la pregunta lógica es exactamente a qué le tenemos tanto miedo. ¿Qué hay detrás de esa necesidad de ponernos una máscara? Bueno, podemos resumirlo en 3 temores principales. Primero, el miedo al que dirán, ¿no? A que si mostramos nuestra fragilidad nos dejen de lado o nos juzguen. Segundo, el miedo a perder el control, esa idea de que yo puedo con esto solo y la necesidad de arreglarlo todo por nuestra cuenta. Y por último, y quizá el más fuerte, el miedo a lo que de verdad podamos encontrar si escarbamos muy adentro. Pero fíjense qué interesante. Frente a ese miedo a ser juzgados, la perspectiva de la Escritura es todo lo contrario. No ve la debilidad como un problema, sino como el punto exacto donde un poder más grande puede actuar. O sea que la debilidad, una vez que la reconocemos, se convierte en el lugar de nuestra mayor fortaleza. Y en cuanto a ese miedo a perder el control, bueno, eso tiene un nombre: orgullo espiritual. Y se le describe como el disfraz más peligroso que existe. Porque esa necesidad de aparentar que aquí no pasa nada es justo lo que retrasa la sanidad, lo que nos impide rendirnos y dejar que el proceso comience. Y justo aquí es donde toda la historia da un giro de 180 grados. Pasamos del miedo a la esperanza, porque empezamos a ver el diagnóstico no como un problema, sino como una solución divina, como un acto de amor que busca sanar. La idea es bien sencilla, pero súper profunda. No se puede restaurar lo que no se reconoce que está roto. Es imposible sanar una herida que uno se niega a admitir que tiene. Por eso el diagnóstico, aunque duela al principio, en realidad es un acto de pura misericordia. Pensemos un momento en la historia de la mujer samaritana. Jesús va directo al grano, le da un diagnóstico de su vida sin rodeos. Pero, ojo, inmediatamente después de decirle la verdad, le ofrece la solución, el agua viva. El punto no era humillarla, sino abrirle la puerta a una sanidad que ella ni se imaginaba. Y este mismo patrón, esta misma dinámica, la vemos clarísima con Pedro. Jesús no pasa por alto su negación, al contrario, se la pone enfrente. Pero ese momento tan doloroso fue justo el puente para confiarle una de las misiones más grandes: apacienta mis ovejas. La revelación del fallo fue el requisito para asignarle un propósito. Y todo esto nos lleva a la conclusión, a la etapa final de este viaje. Porque, a ver, la sanidad nunca es el destino final, es apenas el punto de partida para una nueva misión. El proceso tiene como que 3 pasos bien claros. Primero, la revelación, o sea, ver la verdad. Después, la sanidad.
Y finalmente, y esto es clave, la comisión, el llamado a hacer algo. Uno no sana para quedarse de brazos cruzados, uno sana para ponerse a servir. Al final del día, el resultado de atreverse a pasar por este proceso es un cambio total de identidad. Se deja de ser solamente un paciente que recibe ayuda para convertirse en un siervo, alguien que ahora puede ayudar a otros. Y con esto, como que todo vuelve al principio, ¿no? Volvemos a la imagen de las hojas de higuera. Aceptar el diagnóstico es, en el fondo, la decisión de quitarnos esos disfraces, de atrevernos a ser vulnerables, para que entonces sí pueda empezar una reorganización interna de verdad. Y quiero que nos quedemos con esta última idea, que es muy potente. A lo mejor todo este camino no se trata de convertirnos en alguien completamente nuevo, sino de recuperar lo que éramos desde el principio. Quizás sanar es simplemente eso, volver al origen.